Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas cómics y mucho más. Con Eric Martínez y Diego Carías. Discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan. Así que, comencemos. Sean bienvenidos al episodio 19 de The Comic Podcast, un podcast en el que este día vamos a hablar particularmente de un gran cómic del que, pues bueno, ya lleva sus años por ahí, que ya sí podrán estar disfrutando de la portada de este podcast si ustedes lo están escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o iVoox. Ya pueden entender a qué nos estamos refiriendo si entiende esa silueta importante de los cómics. Pero aquí junto a mí, su gorrito favorito, nuestro querido Diego Matu Carías. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Una semana más en cuarentena, una semana más en la que el futuro se ve incierto y el cine va de mal en peor. Hola amigo, ¿qué tal? Pues un gusto estar una semana más con ustedes, nuestros audio escuchas, muchas gracias por estar acompañándonos cada semana. Pues yo bien, de hecho he tenido la oportunidad de salir esta semana. Lastimosamente hay algunas personas que no están acatando a plenitud las instrucciones que tenemos de higiene. Por favor, traten de hacerlo, es para protegerse a ustedes y también a los que aman. Pero aparte de eso, muy bien, una semana más, yo siento que una semana muy bendecida. Y como tú bien dijiste también, hoy vamos a hablar de un cómic excepcional, un cómic increíble, y también de la adaptación que este cómic ha tenido. Así que muy entusiasmado por el programa de hoy y obviamente esperando que a ustedes les guste y les interese el tema. Pero tú, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Qué has hecho esta semana? Cuéntanos. Pues si me voy por los lados malos, han pasado bastantes carencias a nivel tecnológico, por decirlo así. Sin embargo, pues ahí estamos bien animados, solteros para las radioescuchas que nos escuchan, aunque aparentemente la mayoría de gente que nos escucha es hombre, pero si alguna baby está allá afuera, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero bueno, obviando ese tipo de mensajes subliminales, todo bien, una semana más en cuarentena en la que obviamente comenzamos a recalcar que espero que todos se encuentren muy bien, espero que se estén tomando las medidas necesarias. Si usted va a salir, por favor, mascarilla, careta, alcohol constantemente, y sé que vamos a poder solventar todo esto malo muy pronto. Yo sé que si tengamos fe, ha sido un año bastante en la decadencia misma, como las películas de Zack Snyder, pero ¿saben qué? Va a venir un gran director, va a venir una gran fuerza que nos va a llevar a la verdadera luz de nuestras vidas, de nuestros días. Ustedes saben, cosas buenas. Yo sé que sí estamos a puerta de algo bastante bueno, así que solo espero que se encuentren muy bien, y pues no sé, ahí estamos. Quiero hacer un saludo. Ahora fui al súper y iba solo en la soltería en la que me encuentro. ¿Vieron cómo metí eso otra vez? Y estaba en la caja y andaba una pinche carretera de things. Y el asunto es de que voy a decir que la mismísima ayuda divina llegó en ese momento, que una señora me ayudó a meter toda la comida en las bolsas. Entonces fue de la nada, fue así, le ayudo, y yo, por favor, estoy sufriendo, gracias, porque obviamente el cajero no me quiere ayudar, el hijo de la gran gorda. Así que le mando un saludo a esa persona, que no sé cómo se llama, pero que vestía de blusa roja y lentes en Walmart. Gracias por existir, gracias por ayudarme, y ese es mi saludo. Pero bueno, Diego, creo que es oportuno, tras esta interesante introducción, que nos vayamos a la sección de noticias de esta semana. Y Diego, tell me, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes de de estos días de Comic Con? Pues una noticia bastante interesante, como tú bien dijiste, pues ya básicamente inició la Comic Con online y tenemos una noticia de Marvel para todos los fanáticos, me incluyo. Bueno, la noticia consiste en que Taboo, el integrante de los Black Eyed Peas, ha llegado a un acuerdo con Marvel y va a escribir una novela gráfica con colaboración de Marvel llamada Werewolf by Night, que básicamente se va a tratar de un chico de una tribu que cuando cumple la edad adulta tiene el poder de convertirse en hombre lobo para proteger a su tribu. Y básicamente la novela saldrá este año en el mes de octubre, y el cantante pues dijo de que va a ser un cómic
bueno, en este caso novela gráfica, que va a poder ser leído no solo para jóvenes, adolescentes o gente adulta, sino que también para niños. Pero se me hace bastante interesante, o sea, la interacción que vamos a tener en esa novela, porque estamos hablando de escritores de Marvel con un cantante de Black Eyed Peas. Pero la verdad se me hace interesante y bueno, a leer el cómic cuando salga. ¿Qué otra noticia tienes tú, Eric? A mí lo único que me sorprende de esta noticia es que aparece Crepúsculo, que aparece Jacob, esa descripción del nuevo héroe de Marvel, es decir, am I up to you, Black Eyed Peas, please. Pero bueno, mi segunda noticia es de que lastimosamente tanto Disney con Mulan y Warner Bros. Con Tenet, que eran las películas aparentemente a estrenarse a finales de este mes o inicios del próximo, han suspendido indefinidamente de su lista de estrenos estas películas. Si nos enfocamos en el cine en este momento, esta noticia es muy importante porque refuerza lo que estuvimos hablando la semana pasada de la posibilidad de que el cine no se vuelva al cine hasta el próximo año, lo cual es pues un poco difícil, ya que pues ustedes saben, es decir, esas son las películas que proponían estar ahí, pero qué mejor que a pesar que sea una mala noticia, es mejor pues que todo se haga en el tiempo apropiado. Diego, otra noticia que nos quieras informar. Sí, bueno, lastimosa la noticia que comentaste, a mí me duele bastante, pero bueno, son cosas que están pasando y tenemos que procesar y aceptar. Bueno, yo continúo con Marvel. Y Marvel pues ha hecho varios lanzamientos este día de Comic Con y uno de ellos pues obviamente son más cómics, y Marvel anunció 3 cómics que suenan muy interesantes. El primero, Empire, que básicamente es un crossover entre los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, donde veremos una guerra intergaláctica contra un grupo de Kree y los villanos de Captain Marvel, que se me ha ido ahorita el nombre. Pero el cómic va a tratar de eso, básicamente un crossover. Los Skrull, ellos, gracias. Entonces, básicamente el cómic va a tratar de eso, un crossover con los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. Otro cómic también que se acerca es X of Swords, que va a ser básicamente un cómic de los X-Men, donde Storm va a tener un papel bastante protagónico. Y el último, y en lo personal es el que más me llama la atención, o sea, a pesar de que tenemos un crossover con los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, el que me llamó más la atención es uno que básicamente va a ser el cómic 850 de The Amazing Spider-Man, donde vamos a volver a ver a Norman Osborn como el Duende Verde. Así que se vienen cómics grandiosos por parte de Marvel, ya ansioso por leerlos. Pero bueno, esa es la última noticia que tengo de mi parte. ¿Tienes alguna otra, Ed? Pues la última noticia implica de que para la semana de grabación de este podcast está pasando la Comic Con at Home, y que el panel desarrollado el día viernes promocionó o presentó, además de pues, un poco de plática de la película, una nueva fecha de estreno que aparentemente en el cine se va a estrenar el 28 de agosto, que no estamos seguros de que eso vaya a pasar otra vez con The New Mutants, pero que se revelaron los primeros 2 minutos de la película. Me los vi, están en la fanpage de The Comic Podcast. Y te voy a ser honesto, ¿sabes qué pienso de eso? Realmente siento que son minutos exageradamente... Es muy poca información de la película para dar un juicio de valor completo a la misma. Sin embargo, sí me parece... O sea, yo siempre... Uno de los criterios que más me cuesta de criticar usualmente es la actuación. Sin embargo, he visto unas actuaciones en estos 2 minutos que me parecen bastante en la decadencia, y que por el momento hasta veo ya hay un pequeño problema ya en la película con esos 2 minutos. Ya hay una pequeña incongruencia, como ustedes gustan que yo haga. Es decir, ya veo una incongruencia y es como, well, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasiones, vamos a ver qué termina resultando con esa película. Pero bueno, si no hay más noticias, con eso terminamos la sección de noticias de esta semana. Esperen próximo más importantes en discusión de la gran Comic Con. En 1986 se estrena en un volumen, en 4 volúmenes diferentes, The Dark Knight Returns. Y quiero citar al mismísimo Frank Miller con una cita importante que está en la edición deluxe de The Dark Knight Returns, que dice lo siguiente: pero ahí el inconveniente. Eso era justo lo que más me preocupaba de Batman. No era viejo, maldita su estampa.
A pesar de casi 50 años de publicaciones continuas, ahí le teníamos, sin arrugas, guapo, con 29 eternos años. Ni una grieta en ese cuello de toro, ni una insinuación de que sus proezas atléticas pudiesen fallar algún día. Perpetuamente joven, más joven que Magic Johnson o Michael Jordan, invulnerable al tiempo. Mi apartamento en Nueva York, 1985, mi apartamento en mi departamento en Nueva York. De pronto me doy cuenta de algo muy desagradable. Estoy a punto de cumplir 30 años. Estoy a punto de ser un año mayor que Batman. He logrado aceptar hace poco que Spider-Man sea más joven que mi hermano pequeño. Pero Batman, mi héroe infantil preferido, aquella sabia figura paternal, ahora voy a ser más viejo que Batman, era intolerable. Algo tenía que hacerse. Más adelante, ese mismo año, a bordo de un avión que se dirige a Texas, Dick Giordano, que era el editor en jefe de DC Comics, y yo bebemos un vino blanco y hablamos. Torpe pero entusiasmado, le presento la colección de ideas que tengo para el proyecto de Batman, que me quiere encargar. La idea central es simplemente mover a Batman a través del tiempo y presentar su último caso. Moverle a través del tiempo y, como quien no quiere la cosa, hacerle de nuevo mucho más viejo que yo. Y esas son las palabras que de alguna manera inspiraron al proyecto de The Dark Knight Returns, que es mucho más que quiero ver un Batman viejo. Y con eso damos inicio a la plática de The Dark Knight Returns, uno de los mejores cómics que fueron guionizados por Frank Miller, que salvó a Batman de la decadencia y que nos presenta a nuestro querido Bruce Wayne, a nuestro querido murciélago, a nuestro querido señor de la noche, viejito, gordo, pero bueno, Diego, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció este cómic? What do you thought about this shit? Bueno, entonces, Frank Miller, what do you think, perdón. What do you think? What do you thought? Frank Miller es un gran escritor. Este cómic es uno de los mejores cómics que he leído. Y le voy a ser honesto a nuestros audioescuchas. Yo nunca había leído el cómic. Yo había visto una película que se había basado en el cómic, pero nunca lo había leído. Y el cómic en sí es una maravilla. La forma en que toca, como mencionó ya Eric en el comentario de Frank Miller, a ese Batman viejo, a ese Batman que por alguna razón lo ven gordo en The Batman, The Dark Knight Returns. La forma en que como vemos a ese personaje es increíble. Este cómic está muy bien planteado, está muy bien escrito, las situaciones que se dan son impresionantes y vemos el detonante y el fin de uno de los personajes más importantes, no solo de DC Comics, sino que de los cómics en general. Y bueno, ¿qué puedo decir? Yo creo que voy a ser honesto y lo voy a decir desde ya. De hecho, vamos a tener una sección exclusiva para eso. Pero yo creo que lo que hace más famoso este cómic, o que lo que lo hace más popular, es la famosa pelea entre Batman y Superman, que es una pelea épica, sin duda alguna. Sin embargo, aparte de esa pelea, para mí, el significado que tiene este cómic también repercute en los villanos de Batman. Y más que todo estoy hablando del Joker. Ahí vemos a un Joker que llevaba 10 años, igual que Bruce, inactivo, porque no tenía propósito. O sea, sabemos, el propósito del Guasón es darle la vida o hacer que pierda control Batman, pero Batman estando desaparecido, pues el Joker no tenía propósito. Y bueno, vemos otra vez, cuando Batman regresa, el Joker pues se alegra de verlo regresar y vemos una pelea final. Y siempre se habló en muchos cómics de quién iba a matar a quién. De hecho, en The Killing Joke se toca ese tema. Y yo siento que The Dark Knight Returns termina esa relación amor-odio del Joker y Batman de una forma impresionante. Pero el cómic en general es maravilloso. O sea, nos habla de un Bruce Wayne ya veterano, 50 años, que lleva 10 años sin ser Batman, después de la trágica muerte de Jason, Robin, que fue consecuencia del Joker, ¿verdad? Pero también vemos a un Bruce que, a pesar de estar inactivo, se siente vacío, se siente sin propósito. Una ciudad gótica que está sin control, la delincuencia está arriba, y como vemos, es que ese es increíble, esa pelea interna entre Batman y Bruce Wayne es impresionante. Vemos un Alfred también muy anciano,
pero que siempre está ahí pendiente de Bruce. Vemos a una nueva Robin también en este cómic, pero no sé, es que podría mencionar muchas cosas, pero por el momento es la impresión que me queda de este cómic. Es maravilloso. También vamos a hablar de la adaptación de la película animada que tiene el cómic, que yo también la voy a alabar. Ahí, bueno, mi amigo Eric, el crítico, siempre tiene algo que decir al respecto, pero a nivel personal me parece una buena adaptación, pero es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida y quiero tenerlo en físico, sin duda alguna. Y Frank Miller, mis profundos respetos, pero es la impresión que yo tengo del cómic. Ya a medida vaya transcurriendo el tiempo en este programa, pues vamos a hablar de temas más específicos, pero esa es la impresión que yo tengo. Pero ¿cuál es la tuya, Eric? O sea, del cómic, y puedes tocar también algo ya de las películas, de las adaptaciones, pero ¿qué piensas tú del cómic? Que bueno, en retrospectiva y a la hora de preparar este programa, pues ya tengo una idea de lo que piensas, pero cuéntales a nuestros audioescuchas, ¿qué piensas de este cómic? Lo de las películas lo quiero dejar para el final, pero desde este momento quiero decir que estoy en completo desacuerdo en la calidad de estas películas, pero de eso vamos a hablar más adelante. En general, The Dark Knight Returns me parece uno de los mejores cómics escritos, es decir, siento de que tiene una cantidad de subtexto muy bien desarrollado, muy interesante, que vale la pena tener ese cómic en físico, visualizar esas páginas, ver esos dibujos hermosos. Porque todo eso es esto, los dibujos me encantan. O sea, por ejemplo, la Robin con ese cabello me encanta. Robin, la nueva jefa de comisaría de policía, me encanta. Es decir, el dibujo de este cómic me gusta bastante, pero en general me parece uno de los mejores cómics. Porque siento de que los temas que aborda son muy, o sea, siento de que para la edad en la que ponen al personaje, para el dilema que vive el personaje, son muy interesantes. Por ejemplo, uno de los temas que siento, una de las preguntas que uno se tiene que hacer con este cómic es: ¿qué es Batman y qué significa ser un héroe? ¿Qué es Batman? La película lo hace una división muy interesante, en la que Batman es alguien ajeno a Bruce Wayne. Es decir, constantemente hemos visto a Bruce Wayne y a Batman como un ente sólido, pero en este cómic visualizamos de manera más explícita esa división. Batman es ese miedo, esa sed de venganza que se creó en aquel momento en la que mataron a los padres de Batman. Pero ¿quién es Bruce? Y esa es la pregunta. Bruce es nadie. Cada vez que una cosa que me gustó mucho del cómic, y siento que me parece parte del subtexto de Frank Miller, es que parece que Bruce no existe. Es decir, muy pocas veces tenemos la palabra de Batman. Es decir, Batman habla en muy pocas ocasiones, Bruce habla en muy pocas ocasiones, y las voces que más resuenan en todo el cómic son de otra gente, de qué opinan de Batman, de Superman, es decir, de otras personas, del presidente, y no de Batman. Y eso habla mucho de quién es Bruce Wayne y quién es Batman. Porque siento de que hablan sobre cómo son seres tan diferentes y cómo un Bruce Wayne más viejo se deja domar por Batman, y es por eso que él es Batman, ¿sabes? Es decir, siento de que eso que lo lleva, esa fuerza que lo mueve, más allá de que sea Bruce Wayne de manera per se, es más Batman, es esa fuerza, esa necesidad de que Gotham esté en completa paz, lo que me parece completamente interesante. Y obviamente la pregunta de qué significa ser un héroe está implícita, es decir, es ese ser que se sacrifica por todos, por el bien común, al estilo Superman, o la batalla que más adelante vamos a enfocarnos en Batman y Superman, o es esa persona que, sin importar qué se debe de hacer, va a hacer el bien. Es decir, son preguntas que se proponen o las propone Frank Miller en el cómic, y son exageradamente interesantes cómo se van ejecutando. Creo que los valores más representativos del cómic son abarcar el concepto de las personas opinando respecto a todo lo que está pasando, y esos pequeños momentos en los que Batman habla y en las que Bruce Wayne habla, y cómo, siendo que son fuerzas contradictorias pero que al mismo tiempo lleguen a un punto común, me parece uno de los mejores valores de este cómic. Otra cosa que quiero recalcar es que siento de que, ya lo mencioné de manera implícita, y es que, o explícita mejor dicho, que el concepto, lo importante de la opinión de la gente es interesante en el cómic.
creo que tenemos más diálogos de las noticias anunciando sobre qué opinan sobre Batman, si Batman es un radicalista que genera el caos y que es el culpable de personas como Doble Cara, Harvey Dent o el Joker o directamente, o si es una fuerza que nos inspira a ser nuestros propios héroes. Ese dilema y la pregunta que está ahí me parece encantadora, que considero de que la abarca de manera desastrosa la película. Porque siento de que en sentidos un poco más prácticos el cómic es más íntimo. El cómic propone más de lo que la gente piensa. Por ejemplo, hay un par de viñetas que me gustan mucho. Quiero destacar dos en este punto, de este concepto de las personas. Y como una palabra importante, una descripción importante de la gente de Gotham es su egoísmo, su individualismo. Hay un hombre en el que está esperando por un tren que aparentemente empuja a alguien con muletas o a alguien ciego. Ahorita pues es que en la película toma uno, el cómic lo toma otra, porque dice que es un terrorista, cuando realmente él quiere ese puesto. En el cómic él quiere ese puesto, él quiere estar en primera línea y empuja a esta persona, y en ese momento logran salvar a varias gente que está ahí, pero Superman salva al ciego frenando el tren porque se va a morir. Y ese concepto de cómo los personajes, cómo la gente de Gotham está enferma, es tan egoísta, es tan individualista. Por ejemplo, otra viñeta que quiero rescatar que me parece interesante es cuando están haciendo las entrevistas si Gotham es un lugar seguro o si Batman ha incitado para que fuerzas como los mutantes o los hijos de Batman sean violentos para toda Gotham. Y un hombre dice: considero de que todo aquí en este lugar está bien. Y le preguntan: ¿usted viviría en la ciudad? Y le dice: no, yo no vivo en la ciudad, yo no viviría en la ciudad. Es decir, esa hipocresía, ese opinar por opinar, esa de las personas que solo son individualistas, son egoístas consigo mismos, es decir, opinar en situaciones que no le competen, me parece interesante. El último minuto que quiero rescatar mucho es que siento que la película lo hace de manera desastrosa, es cuando comienzan cuando la bomba atómica ha caído en Estados Unidos, o en el territorio, en el mundo, y comienza a afectar las telecomunicaciones por su espectro magnético en Gotham, y que la gente comienza a saquear, y llega Batman con los hijos de Batman a decir: ¿qué estás haciendo? Hay un diálogo que se lo dedican al personaje, toman de protagonista a un hombre común que dice: la ciudad está en caos. Obviamente no me interesa qué piensen los demás, no me interesa el fuego que azota mi ciudad, para eso están los bomberos, yo iré a robar comida. Y en el momento en el que Batman aparece y le reprende por esto, él dice: yo no soy un ladrón, yo no soy el que está perpetuando el caos en Gotham. Y me parece la cosa más hipócrita de parte de ese personaje y mejor guionizada por parte de Frank Miller, porque es una cosa chiquitita, es una viñeta que literalmente te puedes perder en ella, que no te puede importar, pero que dice tanto de Gotham, que dice tanto de la dinámica, que dice tanto por lo que lucha Batman, que dice tanto de la batalla de Batman v Superman, que me parece de lo mejor que tiene este cómic. El egoísmo de las personas vigente es hermoso. Por ejemplo, bueno, ya siento de que en la definición de Batman, siento de que obviamente vemos un Batman más desenfrenado, es decir, en esa dualidad entre Bruce y Batman. Considero de que una cosa muy importante es cómo Bruce se deja dominar por Batman y cómo Batman es un poco más violento, es decir, hace cualquier cosa que sea necesario para hacer el bien. Se disfraza de señora, quiebra botellas, mata gente, utiliza armas, es decir, todo lo que sea necesario para salvar Gotham, él lo hace, porque es Batman enfrentando su peor error, su miedo, su venganza, su ansiedad. Y por ejemplo, creo que eso se ve muy bien representado cuando pasa la escena de... se me escapó por completo. Cuando... No, realmente se me fue la idea completa, pero ese concepto de egoísmo que está vigente en toda Gotham, de cómo Batman tiene que hacer todo lo que deba de hacer por el bien, me parece interesante. Claro, ya me acordé, la batalla del Joker. Yo siento que al final la batalla del Joker es esa, es decir, Batman diciendo: se acabó, Joker, ya no volveré a tolerarte nada, te voy a matar. Y ese momento en el que se echa para atrás, güey, es una cosa
Increíble, 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 increíble. Es un cómic sumamente recomendable. Aquí, si ustedes no han visto, que espero que para ese momento lo hayan leído, vamos a compartir un link para que lo puedan leer en la fanpage de cómics, porque pues para que lo puedan leer antes del podcast y porque este es, por si no han sabido, ya hemos hablado de muchos spoilers. Indiscutiblemente es un cómic que tiene tanto valor que es simplemente increíble. El concepto del superhombre, el anarquismo de Batman son vigentes, hermosos, bellos y pues, ¿qué te puedo decir, Diego? Es un cómic exageradamente interesante. Sin duda alguna. De hecho, mencionaste algo muy importante que se me había escapado a mí mencionar. La opinión de la sociedad. Lo que opina la sociedad de Batman estando y no estando. Y de hecho, recuerdo muy bien esa escena que tú mencionas en el cómic, cuando están entrevistando a esa persona y dicen, no, la ciudad es segura. Le preguntan, ¿vive aquí? No, yo no vivo en la ciudad. La hipocresía de la gente, ¿no? La hipocresía de la gente, y eso también se ve quien releva al comisionado Gordon. O sea, su primer decreto fue arrestar a Batman. Entonces, la sociedad tiene mucho que ver en ese cómic. Y como tú bien dijiste, las viñetas que el cómic tiene en sí te ponen a pensar, porque son cosas pequeñas, pero son cosas que, o sea, dan pie a un cambio bastante grande. Y ahora regresemos a lo de Batman versus Bruce Wayne. O sea, básicamente ahí vemos cómo Batman gana esa batalla y vemos a un Batman que no conocíamos mucho, ocupando métodos poco ortodoxos, usando armas. O sea, un Batman que, como decía vos anteriormente, o sea, está dispuesto a hacer cualquier cosa por hacer el bien. O sea, básicamente es un Batman anarquista, pero su objetivo siempre es proteger a su ciudad. De hecho, la escena cuando todos se están volviendo locos porque se fue la luz, la que tú mencionaste, y llega Batman y pone orden, es grandiosa. Y la gente lo obedece, y es como que ahí vemos cómo influye Batman en la sociedad, bueno, en este caso en Ciudad Gótica, cómo Ciudad Gótica actuaba cuando él ya no estaba y cómo empezó a actuar. Pero es increíble también esa lucha interna que tienen Bruce y Batman, que lo mencionaba al principio, que al final básicamente Bruce pierde esa pelea y Batman la gana. Y de ahí, bueno, se involucran los demás personajes como Dos Caras, que básicamente es el primer enfrentamiento que tiene con un personaje, con un villano directo después de su regreso. La que ya mencionamos del Joker y la venidera con Superman, que por cierto los mutantes surgieron de la misma sociedad y solo querían ellos se dejaban guiar por un líder porque lo veían imponente y porque, no sé, lo veían, o sea, lo admiraban, pero viene Batman y ¡boom! ¿Sabes? O sea, es increíble, no sé, lo que representa Batman en este cómic es algo inherente. Pero bueno, vamos a ir tocando otros puntos venideros en este momento, pero en realidad un cómic muy muy bueno. Como dice Eric, vamos a dejarle el links en la fanpage para que puedan leerlo antes del podcast, porque obviamente estamos hablando con spoilers, pero es uno de los mejores cómics que he leído. Siento de que es lo que te decía, es decir, siento de que es un cómic lleno de subtexto, lleno de cosas muy muy interesantes, pero yo creo que con Secret Wars hablamos de quejas. Siento de que es pertinente hablar de quejas que tengamos de eso. Ya no vamos a enfocar en puntos importantes como Batman v Superman o si las adaptaciones de sus películas como las animadas o la que intentó hacer Zack Snyder, que obviamente no es buena. Vamos a discutir de esas cosas importantes. Diego, ¿tienes alguna queja de Dark Knight Returns que digas, well, you know, ¿qué está pasando? Policía. En este momento nos vamos a enfocar directamente en el cómic, ¿verdad? No estamos hablando de las adaptaciones animadas. Sí, ahorita nada de hablar de la poca calidad que tiene Zack Snyder, ahorita solo del cómic, del gran Frank Miller. Perfecto. Si tengo alguna queja del cómic, la verdad no. Y yo creo que esto más que queja es una opinión. Me encanta mucho cómo Frank Miller logra drenar una situación tan común en la sociedad como es la anarquía en un personaje de cómic, y eligió al personaje correcto e idóneo para esto, porque como mencionábamos al principio, básicamente Batman aquí representa una anarquía, pero o sea, la gente se da cuenta, y de hecho
un plot twist bastante interesante que tiene el cómic. La comisionada que reemplaza a Jim Gordon como comisionada de la ciudad, al principio odiaba a Batman, pero después de ver todo lo que Batman representa y todo lo que Batman hace, pues se pone del lado de él. Entonces vemos el poder que Batman tiene, y no solo en este cómic, sino que básicamente en cualquier cómic que leamos de DC, porque, o sea, una persona anarquista no es una persona rebelde. Básicamente una persona anarquista es alguien que siempre va a velar por el bien de los demás y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlos. Y es alguien muy inteligente, que toma decisiones no guiadas por el amor o por su corazón, guiadas por lo que es correcto, usando su mente y su cerebro. Entonces, eso es lo que vemos con Bruce, o en este caso con Batman en el cómic. Y me encantó exageradamente la manera en cómo Frank Miller adapta esa ideología en Batman. Porque, o sea, le cae como anillo al dedo al personaje. Ahora bien, vámonos al otro lado. ¿Qué pasa con Superman en este cómic? Pues es un Superman conservador. Es un Superman que, como bien lo dice el cómic, como lo dicen muchos, pues básicamente es el perro guardián del presidente. Y sí, es altruista, siempre está dispuesto a salvar a la gente, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de Superman? ¿Por qué es lo correcto? Entonces vemos ahí los dos lados. Y me encanta la forma en cómo Frank Miller trenó eso en los dos personajes. Porque en el caso de Superman, vemos a un Superman que, o sea, básicamente detiene un misil. Bueno, en el cómic, el misil detona en un desierto, ¿verdad? No es como en la película. Pero vemos como un Superman, y ahí vemos un monólogo de Superman bastante interesante. Y te pones a pensar, o sea, de hecho te pone así bien, ¿sabes? Te pone bien Civil War, como que de qué lado estás, Batman o Superman. Pero si nos vamos del lado racional y del lado lógico, pues yo me voy con Batman. Y yo creo que con Eric vamos a concordar en eso. Sin embargo, también entendés a Superman. Pero es la dualidad que te pone el cómic, y de eso se trata, de ponerte a pensar. Pero me encanta la forma en cómo Frank Miller adapta este tipo de temas muy delicados. Porque es algo que la sociedad vive. Y se vivió con mucha intensidad también años atrás, pero se sigue viviendo. Y entonces la forma en que él lo adapta en estos personajes es increíble. Es increíble. De hecho, del cómic no tengo ninguna queja, solo ese comentario, ¿no? De básicamente admirar el trabajo que hizo Frank Miller en este cómic. Y como tú bien decías, es un cómic clásico. Los dibujos son dibujos extraordinarios, muy bien hechos. De hecho, como lo he dicho en ocasiones anteriores, a Eric le encantan los dibujos así viejitos de los primeros cómics. A mí también me agradan. Obviamente, pues, los nuevos no se ven tan mal. Pero el dibujo es impresionante. Pero el cómic está muy, muy bien hecho. Y también algo, así como un detallito, cuando vemos esa batalla interna que tiene Bruce con Batman, algo que llama la atención es que lo que dice Bruce está de blanco, ¿no? Las letritas y el diálogo, pero lo que dice Batman está en gris. O sea, ahí vemos quién prevalece. Y ahí es donde, como mencionábamos al principio, vemos que Batman gana la lucha contra Bruce Wayne. Pero en realidad, en términos generales, el cómic está muy bien hecho. Yo del cómic no tengo ninguna queja. Sin embargo, no sé si tú tienes alguna, Eric. Si tienes, no me va a sorprender. Y si no tenés, igual, porque siento que a Frank Miller lo respetas mucho y ya veo por qué. Te voy a ser honesto, más que una queja tengo una duda importante. Aparentemente se da a entender de que en el cómic Jason Todd ha muerto. Sin embargo, una muerte en la familia, que es el cómic que mata a Jason Todd, se publicó en 1988 y 86. O sea, aparentemente después de Dark Knight Returns. Y, o sea, tengo dudas, ¿me entiendes? O sea, Frank Miller desde un inicio propuso que este personaje se muriera, porque siento que es, o sea, eso no es una cosa mala, es decir, es más una dudilla que está por ahí disuelta, porque como te digo, una muerte en la familia está después que este cómic, pero quiero poner eso. Sin embargo, siento que de manera general siento que nos falta mucho contexto en la película. Siento de que
más que contexto, siento que quisiera más de algunas cosas, pero siento de que no es tan mal equilibrada, siento de que nos da la información necesaria. Por ejemplo, ¿por qué Batman se ha retirado? Por la muerte de Jason Todd. Pero ¿por qué los héroes son prohibidos? ¿Qué detonó eso? Sabemos de que Superman se fue del lado de los presidentes, del lado de la Gran República, de la no Gran República de Estados Unidos. Y el asunto es de que, ¿qué implicaciones tuvo eso? Por ejemplo, sabemos de que Oliver le tuvieron que cortar la mano y ya no pudo ser el Flecha Verde que nosotros conocemos. Pero, o sea, eso creo que me hubiera gustado tener más, pero más que, o sea, es una queja, pero no es un problema del cómic. Siento de que la información que se nos da es exactamente la indicada, la exacta de la misma. Diego, ¿te amo? Sí. De hecho, ahorita que mencionaste eso, estoy de acuerdo cuando decís que el cómic no te lo explica. Pero no sé si recuerdas esa conversación que tienen Superman y Bruce, bueno, en este caso Clark Kent y Bruce Wayne en la mansión de Bruce, que básicamente Superman nos da como una idea de lo que pasó, y a mí se me vino a la mente algo muy parecido a Civil War. O sea, yo siento que llegaron a un acuerdo entre los gobiernos y como tú bien dijiste, o sea, vemos que a Oliver le tuvieron que cortar la mano, Diana se fue a la isla, Hal dejó el planeta, entonces cada quien agarró como su varo, pero también ahí Superman nos da a conocer que no todos estuvieron de acuerdo. No todos estuvieron de acuerdo. Una cosa es que lo hicieron, pero no estuvieron de acuerdo todos. Entonces ahí es donde entra Bruce, entra el mismo Oliver. Pero, o sea, Superman como que nos da una idea. Pero estoy de acuerdo con vos que quizás, o sea, merecemos un poco de contexto con respecto a eso. Pero, o sea, la explicación que nos da Superman como que nos saca un poco de dudas de lo que pasó. Se me vino a la mente algo bien tipo Civil War, que los prohibieron por alguna razón. No todos estuvieron de acuerdo, pero se dieron. Así que es lo que quería aportar. Y creo que la otra es que no me gusta la muerte de Alfred. O sea, siento de que es muy poco honorable de su parte. Eso es mi única queja. Siento que ahí lo maneja un poco mejor la película que el cómic, pero solo eso diría de quejas. Y de ahí, de un solo ahí te quedas hablando de qué piensas de Batman v Superman. Perfecto. Con respecto a la muerte de Alfred, quería agregar algo. Y tú lo dijiste. Yo creo que la película lo adapta mejor que el cómic. Porque Alfred, de hecho, hay un cómic que explica el origen de Alfred, porque muchos ignoran quién es Alfred. ¿De dónde proviene Alfred? ¿Por qué es tan allegado a Bruce? Hay un cómic que habla de él y su historia es muy, muy interesante. Sin embargo, la forma en que muere Alfred tal vez no es la forma más honorable, pero es una forma justa. Porque vemos que antes, bueno, programa para que la casa se destruya, vemos a un Alfred extremadamente anciano y bueno, antes de morir pues ve las fotos de la familia Díaz o de la familia Wayne cuando Bruce estaba pequeño, cuando bueno, Thomas y la esposa estaban todavía vivos, y ve eso, después se queda viendo la mansión que ha vivido en toda su vida. Entonces yo siento que quizás la muerte no es tan honorable, pero es justa, porque yo creo que Alfred dio todo lo que tenía que dar. Y hay muchas historias donde le involucran a Alfred. Por ejemplo, tú mencionaste Una muerte en la familia. Esa historia, el pobre Alfred sufre bastante. Pero bueno, era algo que quería aportar. Ahora bien, ya enfocándonos en el punto siguiente de la batalla entre Batman y Superman. Una batalla épica, ¿no? Yo creo que Batman v Superman de 2016 fue una decepción. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Porque en el cómic tienen una razón para pelear. Tienen una razón y es bastante válida. Y es lo que estábamos hablando anteriormente. Ser conservador o ser anarquista. ¿De qué lado estás? Y como tú bien decías, Eric, básicamente Superman decide irse del lado de los gobiernos después de que cada quien agarró por su lado. Batman obviamente cedió, no estuve de acuerdo, pero cedió a retirarse. Pero yo creo que algo que impulsó a Batman a retirarse no fue tanto ese acuerdo, sino que también le afectó bastante la muerte de Jason. Entonces él se sentía como, no sé, que había fallado, que no había podido ser quien había prometido ser, o sea, cuidar a otros de las personas que le arrebataron a los padres. Pero vemos que Superman se va con el gobierno, y cuando Batman gana esa lucha con Bruce, y Batman, por decirlo así, resurge de nuevo, vemos esa dualidad. ¿Es necesaria la pelea de Batman v Superman en este cómic? Sin duda alguna, porque ahí nos plantean
quién tiene la razón y por qué la tiene. De hecho, incluso, algo que me encanta es que en medio de la pelea, Batman y Superman se cruzan palabras. Están hablando, están dialogando, o sea, están peleando y están dialogando. Dicen unas cosas increíbles. Una frase que me encanta, que le dice Batman a Superman mientras están peleando, es cuando le dice que Superman defiende a una autoridad. Sin embargo, esa autoridad quieren ver muerto a Batman porque se avergüenzan. ¿Pero de qué se avergüenzan? De que Batman hace algo que ellos no podrán hacer jamás. Y es dar orden, ¿sí? Entonces, eso es increíble. O sea, cuando Batman le dice eso a Superman, tiene tanto sentido. Y tú te pones a pensar, men, yo sé por qué. Porque básicamente a Superman la gente lo tiene como, sí, Superman, o sea, lo tienen como un dios. O sea, un poco parecido a la película del 2016, que lo ven así como un dios y toda la cuestión. Y Batman nunca estuvo de acuerdo con eso. O sea, tomando en cuenta la ideología que tiene Batman en este cómic. Y entonces cuando Batman dice eso, es impresionante. Y de ahí viene Superman y le dice, no importa, o sea, ellos no te van a tolerar si no soy yo, va a ser alguien más. Pero la verdad es como que te pones a pensar, la pelea tiene sentido. O sea, básicamente la pelea nos quiere dejar en ver de que las personas, y más que todos los gobiernos, con esas sus peleas frías que tienen, que también es algo que se toca en el cómic, la verdad, su propósito siempre va a ser egoísta. Nunca va a ser llevar el orden. Y eso es lo que Batman trata de hacer. De hecho, algo que no mencionamos, y es muy interesante, es que en el cómic se ve el alcalde que tiene Ciudad Gótica, y bueno, que el alcalde básicamente el primero muere porque quiso dialogar, entre comillas, con el líder de los mutantes, y bueno, terminó siendo asesinado. Y después vemos el reemplazo, y no tienen idea de lo que están haciendo, y ni siquiera tienen idea de lo que van a hacer. Entonces, ese tipo de personas, ¿sí? Ese tipo de personas son las que gobiernan, ¿sí? Ciudades y países enteros. Entonces tú te pones a pensar, o sea, y eso es lo que también te hace ver Batman, o sea, ese tipo de personas en serio nos van a gobernar. Miren cómo está mi ciudad. Entonces Batman se ve en la responsabilidad, ¿sí?, de establecer orden. Algo que el presidente de Estados Unidos en el cómic al principio lo ve, pero después a Batman lo empieza a ver, me gusta la comparación que hace, lo empieza a ver como un caballo rebelde, de aquellos que quieren salirse, que golpean la madera y que alborotan a los demás, ¿sí? Me gusta esa ideología que usa cuando le dice a Superman que vaya a calmarlo, y Superman le dice, sí, yo puedo hablar con él, pero Superman conoce a Bruce, y Superman está consciente que Bruce no va a ceder, ¿sí? Y ya después, pues, el presidente le dice, haz lo que tengas que hacer, pero ya el presidente lo ve como un blanco. O sea, Batman es ese rebelde que está estropeando los planes que tengo, o el plan que tenía o solía tener. Debo erradicarlo, debo eliminarlo. Y el mismo presidente se encarga también de que nosotros veamos a Superman como la mayoría de la gente lo ve. De hecho, hay una frase que resalta el cómic y me encantó, porque la revisé bastante en el proceso a la hora de preparar este programa. Que el mismo presidente de los Estados Unidos en el cómic decía, ellos quieren que vayamos, pero tranquilos, Dios está con nosotros, o algo parecido. O sea, básicamente ellos creen que con tener a Superman van a estar a salvo siempre, pero Batman llega y rompe esa ideología que tienen ellos, de que quieren imponerlo todo, pero también al mismo tiempo están haciendo el bien, o eso quieren aparentar, y por eso Superman se pone de su lado. Pero la verdad, Superman está equivocado. Pero en fin, la pelea es impresionante. Vemos cómo se involucra a Oliver también con esa flecha de kriptonita que impacta con Superman. Pero es impresionante también porque tenemos a un Bruce de 50 años, señores. Tenemos a un Batman de 50 años, un Batman veterano, haciendo sangrar a Superman, ¿sí? Y diciéndole que se aleje de su camino. Es que es impresionante. En todos los años que vengan, que se aleje y que recuerde que fue el único hombre que lo venció. Es algo impresionante. Pero bueno, eso es lo que yo pienso de la pelea. Eric, ¿tú qué piensas de Batman v Superman? ¿Era necesario? ¿Está bien adaptado? ¿Te encanta la película de Batman v Superman del 2016? Yo sé que sí. ¿Qué pasó?
Quiero aclararte que las películas las vamos a dejar para el final y destruirlas lentamente, aunque ya dedicamos un podcast, nuestro episodio número 2 de ¿es realmente malo el universo de DC Comics? En el que Snyder le mando saludos, ojalá que los haya recibido, porque es decadencia mismo. Pero ya vamos a llegar a ese punto, respecto a la pelea, considero de que es curioso, pero si quieres resumir el cómic de The Dark Knight Returns, es un cómic que habla de una pelea constante de las ideologías. Batman frente a la ciudad, Batman versus Superman, la ciudad mismo contra sí mismo, los habitantes versus sus dirigentes, los habitantes junto a sus propios miembros como los mutantes, es decir, todo es una constante lucha de ideologías, todo es una constante pelea de ideologías en toda la película. Y respecto a Batman y Superman, me parece increíble, porque de verdad, ponte a pensar, siento de que es un arco increíble de cierre para la pelea o para The Dark Knight Returns, porque obviamente hay partes que Frank Miller ha guionizado, 2 partes más, que se publicó en el 2002 y en el 2013, creo, si no mal me equivoco. Que obviamente si ustedes desean que les hagamos partes a si le hagamos un podcast a estas partes, solo díganos. Pero lo que quiero referir es que siento que el cierre a nivel de guión es increíble. Siento de que es cuando que termina de acumular todo el asunto. Es decir, si te pones a pensar, toda la pelea ideológica entre Batman y Superman resume muy bien qué es el cómic, qué es The Dark Knight Returns. Y habla sobre cómo Batman es una fuerza que no cree en los procesos burocráticos que ha impuesto la sociedad, muy al estilo del superhombre de Nietzsche, y los combate, y combate toda esta fuerza. Ok, Diego hablaba mucho del anarquismo, y el anarquismo aparentemente se puede ver muy reflejado a los mutantes en este caso, pero les quiero leer una definición basiquísima de qué es el anarquismo, que es doctrina política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos en instituciones representativas, y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad. Esta aplicación realmente sí entra en Batman, sí, ese anarquismo, esa constante pelea de que él va a hacer lo que sea necesario para mejorar esa ciudad. Y como Superman es dudable. Yo creo que aquí la verdadera pregunta es por qué Superman se va del lado por qué se va al lado del gobierno, del ser conservador. Y fíjate que hay un diálogo que siento de que hay que destacar en este punto, y es como Superman, cuando estalla la bomba y está todo delgado por la explosión, todo por el impacto de la bomba, dice, cuando está succionando literalmente el sol, las rayos solares de las plantas que están a su alrededor, donde ha impactando, que en el cómic tiene sentido, en la película no. Ese momento él dice de que le habla a la tierra, le dice, yo soy tu mejor hijo, yo soy ese ser que no, dice lo siguiente, aunque no sea tu hijo, yo soy el ser que más te ama, algo así, por ahí va el asunto. Y ese concepto me parece interesante, diciendo que explica muy bien el concepto de Superman creyendo en el gobierno. Y obviamente el concepto ideológico de la batalla es exageradamente delicioso, ¿me entiendes? Porque en una batalla que digas, wow, es increíble, hay tanto subtexto. Y chicos, ese es el punto en el que tenemos que ponerle atención, a leer entre líneas, a leer entre diálogos de los superhéroes, a leer entre golpes, porque es indiscutible. Siento me gusta mucho, porque por eso digo de que el cómic es mucho mejor que las películas, porque hay una parte en la que Batman electrocuta a Clark y le dice, te estoy electrocutando con todo el poder de la ciudad de Gotham. Literalmente le está diciendo a Superman, te estoy atacando con lo que tú cuidas, ¿sabes? Y es muy increíble. Obviamente el concepto conservador, es decir, Estados Unidos constantemente ha dicho o ha manifestado su incapacidad de aceptar las diferentes corrientes ideológicas que sean contrarias a su presidente en ese momento. Y obviamente es una batalla ideológica obvia en la que el presidente, lo que más le molesta de Batman, y lo mencionó Diego muy bien, me robó las palabras literalmente, es que al final, Batman lo único que representa es una amenaza para el gobierno y una verificación de que el gobierno no está haciendo bien su trabajo. Es curioso, perdón, es curioso, me recuerda mucho a una escena en la que tras el retiro de Gordon, le preguntan
al presidente si va a hacer algo contra Batman, y él dice, no, eso tiene un poder gubernamental de estado que se tiene que encargar de eso. Gotham dice de que no se tiene que encargar de eso, que eso tiene que ver con la policía. Es decir, ese traspaso de poder, ese concepto de cómo aparentemente soy el mandamás y ese tipo de cosas me parece interesante, y cómo al final parte de la culpa de que caiga la bomba atómica en el planeta Tierra es un poco Estados Unidos, un poquitito Estados Unidos. Me encanta, siento de que hay un video en preparación que hicimos para ese podcast, lo decía muy bien, al final The Dark Knight Returns es un producto de su época. El concepto de la Guerra Fría, ese concepto ideológico del comunismo frente al capitalismo, está tan bien dibujado, representado y guionizado por Frank Miller en este cómic, que es exageradamente interesante. Siento que me parece un arco muy bien logrado por parte de él a la hora de enfrentar a estos dos titanes, esas dos ideologías, y cómo al final aparentemente esa frase en la que Batman le dice, yo te gané, ¿sabes? No importa que me esté dando un paro cardíaco, yo te he ganado, y cómo tras esa muerte Batman y Bruce se unen de nuevo a ser un solo ser, un ser renacido, un ser que promete una nueva vida. Y ¿qué te puedo decir? Siento que es una batalla exageradamente interesante, muy bien, muy interesante desde los puntos desde los detalles de Oliver tirando la flecha que termina de hacer débil a Superman, y como por ejemplo Batman es que yo creo que los diálogos que tienen internamente los personajes en los momentos críticos en los que hablan del uno del otro, cuando Batman hace referencia de cómo Clark es un juguete del Estado y cómo pues un parte de su culpa de que esa bomba atómica haya caído a la ciudad y haya desencadenado este desastre que atacó a Ciudad Gotham, porque fue la única ciudad que vimos, pero realmente esto fue mundial. Es decir, no vimos qué pasó en Central City, no vimos qué pasó en ¿cómo se llama la ciudad donde vive Superman? Se me ha ido. Metrópolis. Es decir, no hemos visto todo ese tipo de cosas. No hemos visto todo ese tipo de cosas, y siento de que es interesante. Es muy, muy interesante la pelea ideológica. Pero bueno, para ya terminar y ir aterrizando con esto, aparentemente alguien intentó, se usó, pecó de adaptar, o por intentar adaptar The Dark Knight Returns en unas películas animadas, y dice que Snyder, que de verdad who are you, ¿sabes? Die please. Diego, ¿qué te parecen las películas? Bueno, amigo, yo creo que aquí va a ser el último punto y el único punto donde quizás va a haber contradicción, pero eso se trata, ¿no? O sea, cada quien tiene su opinión y es un debate abierto. A mí me gusta la adaptación de la película animada. De hecho, si no la han visto, véanla, se la recomiendo. Está dividida en dos partes, The Dark Knight Returns Part 1 y The Dark Knight Returns Part 2. A mí me gusta la adaptación. Concuerdo con vos cuando decís de que hay diálogos que están en el cómic que no están en la película y que debieron estar. Estoy de acuerdo, porque como tú bien dijiste, el monólogo de Superman en el desierto, lo que acabas de decir, que le dice Bruce a Superman que lo está electrocutando contra lo que él protege, básicamente, son diálogos que debieron estar en la película y no están, y eso lo entiendo completamente. Sin embargo, yo creo que la esencia del cómic, la película lo tiene. Y aparte de eso, es que está muy bien animado, man. De hecho, siempre hemos hablado aquí de que cuando se habla de animación, DC siempre va a ser mejor que Marvel. DC siempre va a ser mejor. Y esta película solo termina de remarcar eso. La animación de DC Comics es muy, muy buena. Y algo que tocábamos también en podcasts anteriores, cuando hablábamos del universo de DC, el universo actual que acaba de terminar con Apocalypse War, era que DC siempre se había caracterizado por ser oscuro. Este cómic es oscuro, ¿sí? Toca un tema delicado, pero sigue siendo oscuro. Y tenemos a Batman y a Superman, básicamente los dos titanes de DC Comics. Y básicamente la película es cruda en su sentido literal. O sea, toca temas que no son para niños. Vemos escenas también que no son para niños. Y eso lo hace muy fuerte y lo hace muy grande. El cómic es así. Yo creo que la película también logró adaptarlo así. O sea, la película no fue tan... no dijo, bueno, el cómic es algo fuerte, quitémosle esto, quitémosle lo otro. No, la película nos muestra lo que de verdad está pasando. Está muy bien adaptado. Como lo vuelvo a repetir, hay diálogos
que no están en la película y en el cómic sí, y debieron estar, lo comprendo. Pero si hablamos de animación, de adaptación, y si la película de verdad transmitió lo que el cómic transmite, para mí sí lo hace. Para mí sí lo hace. Y una pelea entre Batman y Superman, haciéndolo de forma animada e interactiva, para mí el resultado fue bueno. La película me gusta. ¿Qué parte me gusta más? Pues es una dualidad. Yo creo que cada parte tiene lo suyo, ¿no? La parte 1, pues vemos la pelea entre Batman y Bruce, el renacimiento de Batman, como Batman, por decirlo así, vuelve a ser el rey de Gotham. Y en la 2, pues ya vemos básicamente la conclusión y lo que hace más atractivo el cómic, que es la pelea entre Superman. Pero en general, a mí me gusta la película. Ahora sí, te voy a ceder a ti, Eric, la oportunidad de acabarte esta adaptación, acabarte a Zack Snyder, que ya es algo personal que tenés con él, y acabarte a todo el mundo. Dale, ¿qué opinas tú de la película animada? Hay un problema con la mayoría de adaptaciones de libro o de algún tipo de formato escrito, como ya sea un cómic o un libro, cuando lo llevan al cine. Y es que constantemente pecan de hacer más grande, más hermoso, más vistoso algo y en el proceso perder su sustancia. Creo que cuando hablamos de The Dark Knight Returns, los valores más representativos están en pequeñas cosas, como las viñetas que destaqué, en la que hablaba del egoísmo de Gotham, que en esta película no están. Es decir, hay una que me gusta mucho en la que habla un sacerdote en el que dice de que no todos los hijos de Gotham son malos, no todos los mutantes son malos, que en el momento de la revuelta en la que todos comienzan a atacar y a saquear tiendas, un mutante lo ayuda en ese momento. Y la viñeta, ¿sabes qué le pasa en esa película? Is gone. Yo comprendo que algunas películas tengan que ser adaptadas con ciertos elementos para que sean más sensatas. Por ejemplo, para 1986 las Torres Gemelas no habían sido atacadas por el Medio Oriente. Y, por ejemplo, por eso se llaman en el cómic Torres Gemelas de Gotham. Y, por ejemplo, en la adaptación de la película se llaman las Torres de la Vida, no me acuerdo cómo se llama, The Life Tower, no me acuerdo, de verdad, por ahí va el asunto. Es decir, ese tipo de cambios los comprendo, pero cuando realmente, es decir, cuando el guionista acopió de manera tan descarada diálogo a diálogo de todo el cómic, no le veo sentido de que algunas cosas las ponga y otras cosas no. Por ejemplo, uno de los diálogos que le comentaba a Diego que siento que falla mucho en la película es cuando la primera batalla contra el líder mutante, en la que Robin, la nueva Robin, le ayuda a Batman. Batman en el cómic dice Jason, tú siempre metiéndote en problemas. Y en ese momento esa frase le da, o ese pensamiento le da la fuerza necesaria para levantarse y ayudar a Robin. Esa frase siento que es tan representativa porque, por ejemplo, en la película, la escena en la que Bruce está frente al traje de Robin y le dice a Alfred de que nunca hay que olvidar, pierde completo sentido sin esa frase. Y digo, no veo la razón por la que pones una cosa y no pones la otra. A nivel de guión siento de que me quedan huecos importantes. Sobre todo en la película 2, en la parte número 2, porque fue una de las 4 volúmenes que comprenden The Dark Knight Returns. Hicieron parte 1 y parte 2. La 2 siento que me debe exageradamente mucho más. Esos pequeños momentos que siento que son importantes, que hablan, por ejemplo, ese momento en el que te digo de que un ciudadano hipócrita está diciendo de que no es un ladrón a pesar de que está robándose la comida porque está pensando en sí mismo. Esa escena no está en la película y digo, es que son de las mejores escenas del cómic. ¿Por qué las quitan? ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque la gente se va a aburrir, porque la gente esa parte no la va a ver. Y estoy completamente de acuerdo, toda la crudeza del cómic está ahí, pero me deja de ver mucho, es decir, ok, está épico la batalla del Joker, pero por ejemplo en el cómic, el Joker besa a alguien en el programa de televisión y mata a otro con el gas, mata a todos los demás con el gas, y aquí no está, y digo, ¿por qué? De verdad, no le veo, siento de que la única variación con la nueva, esta es que es un poco más violenta. Me parece más violenta, más el Joker rompiendo la taza, cortando al doctor, el psiquiatra que lo está tratando, me parece más violenta. Pero me parecía perfectamente bien hecha la anterior. Siento de que inclusive la actitud, la plática,
entre el Joker y el conductor me gusta más en el cómic que aquí. Y ese tipo de detalles, aquí no, obviamente vamos a sacar plática, es que tienen que hacer adaptaciones fieles y si para eso mejor leer el cómic. Pero siento de que si al final están adaptando obras como estas para que el público en general pueda acercarse a ellas porque a alguien de los cómics pues no le puede interesar, al final, por ejemplo, nuestros amigos, que por ejemplo John, o el próximo invitado de la siguiente semana, son personas que primero vimos las películas y después leímos los cómics. Bueno, en ese caso, ellos no han leído el cómic, pero la película fue ese su primer momento. Y recuerdo que ellos dijeron, Sí. wow, es una película increíble. Y que esos momentos de importancia que son importantes para valorar todo el poder narrativo que tiene Frank Miller en su cómic y que no estén, me parecen decepcionantes. Y no hablemos de la decadencia y cosa horrible que intentó hacer Zack Snyder, porque es que Batman y Superman es buena. Este es el cómic que adapta Zack Snyder. Pero no tiene que ver con Disney, pero a Zack Snyder le vale queso eso, y hablamos de eso en un podcast anterior, como a Zack Snyder solo quiere poner, a Zack Snyder hace exactamente lo que acabo de decir. Tras adaptar un cómic pone más grande, más batallas, más estupidez, más cosas, y todo su texto se pierde. Todo su texto se pierde demasiado. ¿Dónde está esa batalla ideológica de Batman v Superman en ese momento? ¿Está en algún... ¿Tiene sentido en Batman v Superman? No lo tiene. Eso es lo que hacen las adaptaciones. Y ok, realmente, te voy a ser honesto, si es la necesidad de agilizar la película, es que la película son las viñetas exactamente iguales, las mismas frases, las mismas imágenes, son iguales, y mi duda es, ¿por qué? ¿Por qué si vas a adaptarlo a algo tan exagerantemente fiel, haces eso? Porque, ok, si lo hubieran querido adaptar de manera más ágil, ¿por qué no hicieron una película nada más, de 2 horas? En el que adaptaron todos los cómics, no porque de alguna manera el guionista o quien haya dado el ok a esta película tenía algún tipo de respeto a eso, pero al final el guionista pierde esos momentos que sí siento que le quitan impacto. De verdad siento que la película sí queda más floja y sí me deja de ver bastante. Pero bueno, esa es mi opinión en general sobre este cómic, y como diría Caja de Películas, ahora es tu turno. Si te gusta este cómic, si lo odias, si te encanta, si te caigo mal yo o Diego por lo que dijimos, coméntalo en nuestra fanpage, en nuestras redes sociales. Que recuerda que las redes sociales de este podcast son The Comic Podcast en Facebook, @The_Comic Podcast en Instagram, en el que estamos publicando semana a semana las cronostalgias, los pequeños viajes al pasado de nuestra infancia y nostalgia, que espero que estén disfrutando. Y tú, Diego, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Claro, a mí me pueden encontrar en Facebook como Diego Carías, en Twitter me pueden encontrar como Diego Carías MCU. Si tienen alguna consulta, un saludo, quieren dedicar algo a alguien, estamos a sus órdenes. Y ya como de manera de concluir, si no han tenido la oportunidad de leer el cómic, háganlo. Y si tienen la oportunidad también de ver las películas animadas, háganlo. De hecho, una recomendación, y yo creo que Eric me va a validar este comentario, lean el cómic primero. Siempre lean el cómic primero. Yo siento que uno de los errores es ver las películas y después leer el cómic. Cuando ves una película y después leer el cómic, a veces vos solo es una desilusión, te decepcionas, porque siempre el cómic es mejor. Entonces, si tienen la oportunidad de leer el cómic, lean el cómic primero, después vean la película y creen su propia opinión. Incluso pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Sería increíble que lo hicieran, pero por favor háganlo. Yo siento que es uno de los mejores cómics que nos ha dado no solo DC, sino que el mundo de cómics en general, y sería bueno que le dieran una oportunidad, ya sea al cómic y también a la película animada. Eric, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales? Antes, indiscutiblemente la recomendación del cómic, recuerden que va a estar en la fanpage y me pueden encontrar en Instagram como Eric Raúl Mar y en Twitter como @de_comics. Espero que hayan disfrutado el episodio de ahora. Diego, palabras que quieras de despedida, saludos, besos, canciones, no sé. Bueno, una vez más, muchas gracias por escucharnos una semana más. Espero que les esté gustando el contenido. Si tienen alguna sugerencia de algo que ustedes quisieran que habláramos, háganoslo saber, ya sea por los comentarios en YouTube o nos pueden mandar un inbox o incluso en la fanpage. Las recomendaciones en serio son muy valiosas para nosotros y nos encantaría saberlo, así que estamos abiertos a opiniones. Y bueno, siempre siguiendo con las recomendaciones, cuídense, si están saliendo pues tengan las precauciones. Hay personas que lastimosamente no están siguiendo las precauciones, no están siguiendo las instrucciones higiénicas, pero uno tiene que ser perspicaz, uno tiene que ser razonable.
Así que por favor, cuídense si están saliendo y si tienen la oportunidad de estar en casa, háganlo, cuídense y esperemos en Dios que la situación mejore. Pero muchas gracias por estar siempre aquí con nosotros, entreteniéndose con The Comic Podcast. Y primero Dios, nos escuchamos la otra semana. Eric, ¿algunas palabras de conclusión? Pues efectivamente sigan las indicaciones de salubridad de este momento, cuídense, protéjanse, salgan con mascarilla, ocupen alcohol y si ustedes creen que están enfermos, traten lo menos, no salgan literalmente, no salgan. Espero que les haya gustado este podcast, recuerden que las redes sociales estarán aquí abajo en la descripción de YouTube, si lo están viendo por YouTube, espero que estén disfrutando de ese nuevo formato de podcast. Así que la semana siguiente estamos en el episodio 20 y tendremos obviamente invitados y seguiremos hablando de Batman, pero ahora de un Batman más del lado de Nolan, así que espero que estén ansiosos por esa visita y espero que se la hayan pasado muy bien en este su podcast, espero, favorito. Recuerden que díganle a la persona que les gusta, que si ustedes aquí le quieren decir a esa persona que les gusta, pues le podemos decir a esa persona que les gusta, cositas hermosas. Y la frase final de siempre: No more mutants. Cuídense, protéjanse y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Adiós.